siempre son colgados en el micrositio web de Azocars, que ya en un rato también les compartimos el link para que ustedes puedan consultar tanto la sesión de hoy o las sesiones pasadas si quieren recapitular alguna de estas temáticas o alguno de sus compañeros no pudieron asistir y desea revisarla. Entonces, tenemos este canal habilitado para que ustedes puedan tener de primera mano estas sesiones de transferencia de conocimiento. Sin antes, pues, invitarlos a que estén muy pendientes de cada una de las sesiones que tenemos programadas. Básicamente, tenemos todo un plan de trabajo hasta octubre, noviembre de este año, con 2 o 3 sesiones por mes bastante interesantes para que tengamos un fortalecimiento técnico y de capacidades de cada una de las entidades. Entonces, no sé si Carol de Azocars desea ampliar algo la información o damos inicio ya a la sesión. No, buenos días para todos. Básicamente, reiterarles lo que está diciendo Marcelo. Dentro de la página de Azocars tenemos un sitio que se llama Capacitaciones ANLA, donde podemos observar y volver a ver todas las capacitaciones que se han hecho, el listado de asistencia, las presentaciones, pues para que sigamos documentándonos de los temas. Y agradecerle siempre la presencia de todas las corporaciones autónomas regionales y de los facilitadores y capacitadores ANLA. Entonces, bienvenidos a la charla. Muchas gracias. Listo, gracias Carol. Entonces vamos a dar inicio entonces a la sesión. Jorge, el micrófono es tuyo y empezamos. Muchas gracias. Gracias Marcelo por la introducción. Un buen día para Azocars. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio. Y un cordial saludo para todas las corporaciones autónomas regionales que el día de hoy nos están acompañando. Para nosotros es bien importante poder contar lo que es el centro de monitoreo a cada una de las autoridades ambientales regionales. El día de hoy me está acompañando Germán Figueroa, quien es profesional operativo del centro de monitoreo y quien nos va a estar apoyando para mostrar unos tableros de control y algunos dispositivos o herramientas que tenemos para poder presentar la información que hemos venido trabajando al interior del centro de monitoreo. Y como bien decía Marcelo, pues quienes habla Jorge Sanabria, líder del centro de monitoreo de la ANLA. Entonces, sin más preámbulo, quisiera como iniciar con esta presentación en la cual lo que buscamos es contar todo lo que hemos venido adelantando por parte del centro de monitoreo desde su creación en el 2020 con la reestructuración de la entidad y ver cómo esto funciona como una apuesta orientada a optimizar los análisis técnicos en el marco del licenciamiento ambiental, en el marco de ese nuevo modelo de licenciamiento ambiental que va desde la planeación estratégica sectorial hasta los seguimientos y hasta el plan de cierre y desmantelamiento de abandono de los proyectos. Entonces, importante comentarles inicialmente qué es el centro de monitoreo, porque pues, todo el tiempo estamos hablando de él y hemos venido hablando de él desde el 2020, pero al final esa definición de qué es el centro es importante y es un espacio físico porque tenemos un espacio en el piso 8 de la entidad de la ANLA, en el cual cada uno de ustedes, de las corporaciones, están invitados para que por favor nos visiten y puedan ver nuestro equipo de trabajo y nuestras herramientas. Y virtual, porque hemos venido desplegando unas capacidades en términos de poder tener herramientas de almacenamiento, de procesamiento virtual, de poder proyectar información. Y es allí donde el equipo de profesionales que nosotros tenemos, que como lo van a ver más adelante, hoy en día es aproximadamente 29 personas, están especializadas en monitorear y modelar datos para poder reaccionar de manera anticipada o inmediata ante alertas que se estén presentando en temas de contingencias o eventos específicos que estén asociados a proyectos, obras o actividades que están sujetos pues al objeto misional de la entidad, ¿no? Que es las licencias, permisos y trámites ambientales, pero para esto es necesario el uso de sistemas de información que permitan agilizar la interpretación de todos estos datos. Entonces, esta apuesta que nosotros el día de hoy les estamos presentando a todas las autoridades ambientales regionales, pues nace a partir del decreto 376 del 2020, con la reestructuración de la entidad, como lo mencionaba hace un momento, y se le encarga las funciones de diseñar, implementar y formular claramente inicialmente el centro de monitoreo a la subdirección de instrumento, permisos y trámites ambientales,
que en la actualidad está en cabeza de nuestro subdirector Carlos Rodríguez y que pues ha sido un abanderado de todos estos temas de transformación en términos de herramientas de procesamiento de información. Entonces, acá hay una parte importante de cómo nosotros queremos lograr el centro de monitoreo. Y para eso, pues claramente también nuestras autoridades ambientales regionales juegan un papel bien importante porque buscamos y queremos que en toda esta estrategia estén las corporaciones haciendo parte de lo que el centro de monitoreo está elaborando. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues inicialmente con una base, consolidando una base de datos robusta que permita hacerle seguimiento a esos recursos naturales que están asociados a los proyectos, obras sujetos al licenciamiento ambiental y que están pues en el marco también de permisos y trámites. Y acá es el primer reto que tenemos porque inicialmente cuando arranca Centro de Monitoreo teníamos mucha información, pero no estaba centralizada y es probablemente lo que nos pasa también dentro de las autoridades ambientales regionales. Recibimos en el marco del modelo de almacenamiento de datos geográfico información de monitoreos, de uso de permisos, de uso de aprovechamiento, pero esta información queda en los medios magnéticos donde nos van entregando los datos. De pronto hay alguna corporación o autoridad ambiental que ya tenga una base de datos consolidada y sería chévere de pronto en este espacio que nos puedan también contar y manifestar de tal manera que podamos ir retroalimentando este espacio. Pero lo primero que hicimos fue empezar a crear esta base de datos robusta. Entonces fue una base de datos que Jorge, empezamos a guardar. Sí, señor, adelante. Qué pena, creo que lo no que estás pasa es que la compartiendo. presentación ¿Se, no lo desco- estamos visualizando. ¿Se desconectó? Sí, correcto. Ah, qué pena. Gracias. Gracias por avisarme que yo estoy acá. Estoy... ¿Me confirman, por favor? Yo estoy escuchando bien. Sí, ahorita sí ya vemos la presentación, Jorge. Listo, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, estaba ahí cuando se desconectó, estábamos en cómo lo hacemos. Me confirman, Devuélvete sí. dos. No, antes, Jorge. Gracias, gracias. Qué bien. Gracias por contarme. Ahí, ahí. Listo, no. Entonces, les estaba mencionando, qué pena que se desconectó y no me di cuenta, pero les estaba mencionando que el centro es pues ese espacio físico y virtual en donde tenemos ese equipo de profesionales monitoreando y modelando datos y que hemos buscado hacerlo a través de sistemas de información que permitan agilizar la interpretación y aquí es donde está el quick del asunto. Les estaba mencionando que todo esto parte de la reestructuración de la entidad, que se reestructura a partir del decreto presidencial 376 del 2020 y se le asigna a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en cabeza de nuestro subdirector Carlos Rodríguez, el diseño e implementación del centro de monitoreo. Eso es lo que estaba comentando en esta parte. Y acá ya retomo con respecto a lo que estaba mencionando en términos de cómo lo queremos lograr. Y el primer punto de cómo lo queremos lograr es creando una base de datos robusta que al interior de la ANLA se denomina base de datos corporativa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos inicialmente? Empezar a guardar toda esta información que llega a través del trámite de evaluación y que pues obviamente es la línea base para los diferentes recursos naturales que nosotros estamos autorizando aprovechar y también los monitoreos específicos de cómo va a ser el comportamiento de esos recursos naturales y cómo va a ser el desempeño de la empresa en torno a la información que estamos teniendo. Eh, este primer punto, pues obviamente implica unos retos específicos porque inicialmente empezamos a hacer unas migraciones manuales en términos de empezar a guardar la información del modelo de almacenamiento de datos geográfico que pues obviamente está en el marco de la resolución 2182 que nos cobija a todas las autoridades ambientales y empezamos a buscar otras herramientas que permitieran que la información empezara a llegar un poco más rápido. Entonces, acá en esta parte de base de datos corporativa o base de datos robusta, vamos a empezar a ver que hay unos temas específicos de monitoreo en tiempo real que queremos llegar a tener, hay unos temas que están asociados al portal de recepción de información, que es un espacio o un desarrollo web que hemos venido haciendo para que las empresas puedan empezar a guardar o a entregar la información. Entonces, este es el primer punto de cómo lo queremos hacer. Con toda la información que ya tenemos consolidada en nuestra base de datos corporativa y como tenemos un gran volumen de información, estamos creando herramientas de analítica de datos que permitan optimizar la operación de los grupos de la entidad. Es decir, que podamos optimizar el trámite de evaluación, que podamos optimizar el trámite de seguimiento, poder generar análisis de tendencia de los diferentes parámetros para que la información que va para el concepto técnico de seguimiento pues sea automatizada y se pueda incluir directamente en el documento, que podamos hacer análisis estadísticos, que esto lo podamos disponer a través de los diferentes tableros de control que ahorita cuando lleguemos a esta parte Germán nos va a mostrar. Pero esto es parte importante, cómo le podemos sacar más jugo a esta información
en el buen sentido, entendiendo que tenemos muchos datos y entendiendo que toda esta información que está llegando desde la línea base hasta el seguimiento de cada uno de los recursos, pues hacer el monitoreo permanente y la modelación de esos recursos susceptibles de intervención que están asociados pues al objeto misional de la entidad. Con la información y con el ejercicio de modelación que nosotros venimos haciendo, la idea es evaluar de manera anticipada el estado de esos recursos naturales y poder identificar esos procesos ambientales regionales que se pueden estar presentando. Y acá juegan un papel importante los escenarios que planteamos en cada modelación, porque nosotros desde el centro de monitoreo, cuando llega un trámite de evaluación, apoyamos la identificación de las áreas de influencia por medio de ejercicios de modelación. Por ejemplo, si hay unas fuentes de emisión atmosféricas, identificar hasta dónde se puede estar llevando el impacto por medio de modelos de dispersión de contaminantes, que antes era la empresa la que se encargaba de solamente hacer el modelo, pero la autoridad pues confiaba en los ejercicios que estaban haciendo de modelación las empresas, pero no tenía sus herramientas para poderlo hacer. Y hablo específicamente de la ANLA. Hoy en día la ANLA cuenta con software de modelación avanzado que permite hacer esas corridas o esos modelos o esos resultados de modelación de manera muy rápida y poder tener más herramientas para tomar ese tipo de decisiones. Y es la manera en cómo eh, involucramos estos escenarios de modelación. Otros escenarios que también son importantes son los escenarios que se han propuesto a partir de la tercera comunicación del IDAM, que son los escenarios de cambio climático. Y es poder ver si un proyecto va a entrar en un área específica, ver cómo se pueden estar acumulando los impactos que puedan tener los escenarios de cambio climático con los impactos que pueda estar generando el proyecto, evitando que se genere acumulación de impactos en este sentido. Y esto implica que en la medida en que vamos teniendo diferentes escenarios para poder entender qué está pasando en un territorio específico, para un proyecto dado poder definir medidas de manejo y poder ver bajo esos escenarios de implementación que siempre se esté llegando al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Y aquí con la modelación no solamente nos quedamos en la parte de la evaluación, sino en las regiones lo que estamos buscando es poder ir actualizando nuestros modelos para ir viendo que efectivamente todos los proyectos que son competencia de la ANLA estén llegando a cumplimiento normativo. Y parte importante es que al final todo lo que nosotros estamos haciendo permita o redunde en información actualizada para los diferentes grupos de la entidad. Y cuando me refiero a los diferentes grupos de la entidad, me refiero a los grupos de interés, no solamente a los grupos internos que hacen parte del objeto misional, sino también a la comunidad, a las autoridades ambientales, para que también la información que nosotros estamos generando sea de respaldo en los análisis regionales que también están haciendo desde sus diferentes jurisdicciones y poder ver que al final todo esto sea un concierto en términos de la información que estamos generando. Entonces, contarles que a la fecha tenemos 11 profesionales modeladores del componente de recurso hídrico superficial, subterráneo, atmosférico, tenemos modeladores de ruido y tenemos profesionales del medio biótico. A la fecha contamos con 5 profesionales de desarrollo de herramientas de analítica. Ellos no hacen parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, sino hacen parte del centro de monitoreo y lo que buscan es desarrollar los tableros de control que más adelante vamos a mostrar y los informes periódicos automatizados que estamos generando. Adicionalmente, tenemos 8 profesionales de calidad y de analítica de datos que actualmente están dándole, eh, valga la redundancia, calidad a la información que está en la base de datos corporativa, porque al no contar antes con una herramienta que validara la información temática que estaban entregando los licenciatarios, pues entraban errores a las bases de datos que pues que no son plausibles, ¿sí? Entonces, estamos con el equipo de calidad dándole eh, como veracidad a la información que estamos teniendo comparando con los informes de laboratorio. A la fecha, el centro de monitoreo cuenta con 9 estaciones de trabajo robusto, que son estaciones que incorporamos a finales del año pasado para que los ejercicios de modelación y monitoreo pudieran ser más rápido, pero adicionalmente para los ejercicios de modelación que son muy robustos y que las estaciones de trabajo normal no pueden realizar, este año contamos con 2 máquinas virtuales y esas máquinas virtuales lo que nos hace es ahorrarnos mucho tiempo. Desde software que tenemos licenciado para poder hacer ejercicios de modelación, contamos con 4 programas licenciados, aparte de todo el set o todo el portafolio de software libre que tenemos, pero licenciado contamos con MikeChi, licencias de MikeChi, que es para modelación de recurso hídrico superficial y modelación de una parte del subterráneo. Contamos con Aeronautical Puff, que es modelación del componente atmosférico,
y tenemos SoundPlan, que es modelación de ruido ambiental, y pues poder ver el impacto que se puede estar generando a partir de unas fuentes de emisión de ruido. Y más adelante les vamos a contar unos ejercicios que se adelantaron con SoundPlan. Eh, Esto es importante porque actualmente la entidad cuenta con una de las mejores licencias de Latinoamérica en modelación de ruido. Entonces, ya entrando un poquito a las líneas de acción y de pronto en diferentes espacios que han tenido con el grupo de regionalización y centro de monitoreo al cual pertenece el centro de monitoreo, han podido ver que hablamos de los análisis regionales y de los reportes de alertas, del análisis de sensibilidad ambiental regional, de algunos diagnósticos, pero todos estos productos los retomó el centro de monitoreo y lo que está haciendo a la fecha es automatizarlos y optimizarlos. Entonces, como parte de la línea de análisis regional, el primer producto que encontramos es la sensibilidad ambiental regional. Y acá lo que busca la sensibilidad ambiental regional es poder categorizar o caracterizar el territorio colombiano. Este ejercicio, el último ejercicio que es el del 2020, el del 2021, incluye toda la información del componente hídrico superficial, hídrico subterráneo, incluye toda la parte del componente biótico, hace unas aproximaciones en términos del componente socioeconómico, mira unas categorías en términos del componente atmosférico, hace unas consideraciones en términos de cambio climático, incluye consideraciones de geotecnia y adicionalmente para la parte marino-costera identifica cuáles son todas estas áreas protegidas y las categoriza como sensibles. Toda esta información lo que busca es, cruzando con la intensidad de licencias o de proyectos que tenemos en una región específica, ver qué tan presionados están los diferentes componentes y poder enfocar a partir de esas diferentes categorías de criticidad o de sensibilidad ambiental regional, ver qué tipo de profesionales nosotros tenemos que incluir tanto en el seguimiento de un proyecto como en un trámite de evaluación, entendiendo cuáles son esos diferentes criterios o aquellos componentes que requieren mayor atención a partir del análisis de sensibilidad ambiental. Todos los productos que yo les voy a estar mostrando acá están publicados en la página web de la ANLA, en el micrositio del centro de monitoreo, y ahí se puede descargar la memoria metodológica de la creación de la sensibilidad ambiental regional y las capas específicas para ver cómo la ANLA está viendo el territorio en términos de criticidad. Entonces, acá importante este ejercicio de sensibilidad porque es el que permite también cada 2 años, conforme con la estrategia de seguimiento de la ANLA, segmentar o dividir el país en regiones. Entonces, a la fecha, la ANLA tiene dividido el país en 5 regiones de seguimiento. Entonces, este es el primer producto en términos de el análisis regional del centro de monitoreo. El siguiente producto es el análisis regional y este es eh, un documento específico que hemos buscado que cada vez sea más directo y específico conforme con lo que tienen que hacer los proyectos a partir de unas recomendaciones que se dan en términos regionales. El primer apartado que incluye el reporte regional es pues precisamente la identificación de un área de estudio. Hacemos después una caracterización del área de licenciamiento, es decir, del estado de licenciamiento que se tiene para una región específica. Pasamos y analizamos las perspectivas sectoriales, es poder ver una región específica, qué otros proyectos pueden estar entrando en territorio, o si a partir de la planeación estratégica sectorial se considera que va a entrar algún tipo de proyecto nuevo como proyectos eólicos, o ahorita que estamos hablando de proyectos de hidrógeno o eólicos offshore, poder ver cómo pueden estar entrando este nuevo tipo de proyectos y ver cómo desde el reporte de alertas podemos estar dando recomendaciones previas al licenciamiento ambiental. Esto incluye pues claramente el análisis de sensibilidad ambiental que hace un momento les estaba contando. Acá indicamos la jerarquización de impactos para poder identificar cuáles son aquellos impactos que están presentando una mayor frecuencia. Hacemos una identificación de cuáles son los instrumentos de planificación bien sean de ordenamiento hidrológico, hidrográfico y también pues claramente todo lo que está asociado con los planes de ordenamiento territorial y demás para poder ver cuál es ese enfoque que se tiene desde las regiones para el ordenamiento territorial y de los recursos. La identificación de elementos sensibles regionales por componente, acá pues hacemos todo un análisis específico de poder ver cuáles esas tendencias que se están presentando por recurso, poder ver por cada componente qué es lo más sensible que se está dando por la región. Hacemos un análisis de todas las sentencias a las cuales la ANLA está relacionada y poder también hacer recomendaciones en términos de esa sentencia, como lo que nos pasa en la región de La Guajira con la sentencia de provincial,
las diferentes sentencias que tenemos en el marco de Alto San Jorge también. Entonces, poder empezar a hacer una referencia en términos de las acciones que hemos hecho de las sentencias. Hacemos un análisis de las demandas de recurso que se tienen en las regiones y esto pues obviamente tiene en cuenta los permisos ambientales que tenemos, tanto de la ANLA y en algunos casos cuando contamos con la información de las corporaciones autónomas regionales, hacemos identificación de lo que nos comparten las autoridades ambientales regionales. Y también traemos información de lo que tenemos a partir, en este caso, los subsistemas del Sistema de Información Ambiental de Colombia, como el CIRACH, el SNIF, el CISAIRE, entre otros. Eh, Acá es importante que hemos venido incluyendo en este análisis regional las percepciones de licenciamiento y esto es un ejercicio que hemos venido construyendo cada vez con más fuerza a partir de los mecanismos de participación, en donde hacemos una sistematización de las quejas que se están presentando a la autoridad por medio del sistema KEDASI y es poder ver cuáles son las principales quejas que se están dando en las regiones y poderlo cruzar con lo que estamos viendo de la demanda de uso y aprovechamiento de recursos y con la tendencia en términos de calidad y poder ver cuál es ese conflicto que se puede estar presentando en territorio por esos recursos. Y la sistematización en Ágil, que Ágil es nuestro sistema o nuestro visor geográfico que permite ver estas quejas de manera geográfica. Todos estos monitoreos de componentes ambientales y los análisis tendenciales, hacemos unos análisis estadísticos para ver en términos de pronóstico qué puede estar pasando en el territorio en uno, en dos periodos, a partir de las estrategias de monitoreo, que es uno de los productos que también viene haciendo el centro de monitoreo y que está desde el grupo de regionalización desde el 2018, es todas estas redes que hemos venido creando de monitoreo y como homogenizando las condiciones de modo, tiempo y lugar, ver cómo también contribuyen a este análisis regional y hemos venido incorporando la modelación ambiental al reporte de alertas, haciendo las modelaciones atmosféricas, la modelación de ruido, la modelación de recurso hídrico superficial, haciendo modelos de quenutidad en el componente biótico, que es parte de lo que más adelante les voy a mostrar, y esto pues permite también ver cómo esos escenarios prospectivos. Esto al final incluye un análisis integral, que es el análisis de impactos acumulativos que nosotros hacemos, entendiendo dónde se pueden estar acumulando todos estos impactos por cada componente y también viendo dónde pueden ser sinérgicos. Al final, pues hacemos unas recomendaciones por proyecto en términos de evaluación y seguimiento y también hacemos unas recomendaciones hacia otros tipos de sectores que bien no hacen parte de o no son competencia de la ANLA, pero que sí es importante poderlos identificar y poder hacer unas recomendaciones en términos de lo que puede estar pasando en las regiones para evitar que se estén generando esos impactos acumulativos. Al 2021, con reporte de alertas teníamos un 42.4% regionalizado. Nuestra meta es poder llegar este año al 50.2% de área regionalizada. Claramente esto incluye las áreas que actualmente cuentan con licenciamiento por parte de la autoridad ambiental nacional. Entonces, en términos del reporte de alertas, eso es lo que buscamos. Adicionalmente, de manera prospectiva y para la planeación estratégica sectorial, desde el 2021 adelantamos un producto que se llama el análisis de condiciones socioambientales o el diagnóstico de condiciones socioambientales, que es un instrumento de análisis que suministra información para evaluar y comparar las diferentes dinámicas ambientales, es decir, con los proyectos de manera anticipada. Y acá, esto es un instrumento bien importante porque se lo estamos compartiendo a las agencias de planeación estratégica del Estado, como la UPME, como la ANM, cuando sacan sus análisis o sus áreas regionales o sus proyectos específicos en ciertas regiones, llega al punto de identificar cuáles son esas condiciones específicas que se tienen y poder ver cómo se está comportando el territorio de manera anticipada para evitar que se estén generando nuevos impactos en el área. Acá el diagnóstico lo que busca es incluir información en términos de cómo son las condiciones de recurso hídrico superficial, subterráneo, atmosférico, medio biótico. Hacemos unas recomendaciones en términos de la sensibilidad ambiental y lo más importante es que el diagnóstico de condiciones a la fecha está saliendo automatizado por parte del centro de monitoreo. ¿Esto qué implica? Que cuando la UPME o la ANM o cualquier agencia nos solicita un diagnóstico del área, el diagnóstico se genera de manera muy rápida, hablando en términos de minutos u horas, y podemos entregar rápidamente esa, ese diagnóstico del territorio para que las empresas que están interesadas en participar, bien sea en las rondas de la ANM o bien sea en las rondas que genera el ANH, pues pueda ver claramente cómo está su territorio antes de querer proponer o hacer una propuesta por
por parte de un área específica. A la fecha, o en el 2021 adelantamos 18 diagnósticos de condiciones socioambientales. Ya este año vamos aproximadamente por 22 diagnósticos socioambientales elaborados y la idea es poder aumentar ese cubrimiento. Con este producto estamos cubriendo aproximadamente el 10.28% del área y lo que buscamos es cubrir el 10% del área o un mayor porcentaje. Adicionalmente, están como productos y ya en la línea de monitoreo. Entonces, recapitulemos un poco. Inicialmente venía como parte de la línea de acción la parte de análisis regional. Acá pasamos a la parte de monitoreo y arrancamos con las estrategias de monitoreo regional que en varias oportunidades las hemos venido mencionando. Y lo que busca es que podamos iniciar a formular redes en una primera fase, podamos formular redes que permitan poder identificar esos impactos acumulativos que se están presentando en el territorio y que podamos estar optimizando los monitoreos que hacen las empresas para que todas las empresas estén monitoreando al mismo tiempo en una región específica con los mismos parámetros, las mismas unidades para ver cómo es ese comportamiento en toda la región. Esa es la primera fase, formular la red. Después de que formulamos la red y tenemos unos diagnósticos en términos de un área específica, hacemos una elaboración de conceptos técnicos. Y en la elaboración de conceptos técnicos incluimos las obligaciones que están saliendo a partir de la formulación de la red. Después de la elaboración del concepto técnico, imponemos los actos administrativos, es decir, sale una resolución específica en donde se le dice cómo se tiene que monitorear, cuándo se tiene que monitorear y cómo tiene que ser el mecanismo de entrega de la información para que llegue el centro de monitoreo, para que posteriormente en una fase cuarta, estemos generando información y lo estemos publicando a través de nuestros diferentes tableros de control. ¿Cuál es la diferencia con las estrategias de monitoreo regional y la entrega de información normal? Es que no esperamos hasta que llegue el tiempo de entrega del informe de cumplimiento ambiental, sino las empresas, una vez toman el monitoreo, hacen el laboratorio, tienen un mes para entregar la información y no esperamos hasta que pasen 11, 9 o 10 meses para poder ver la información y en dado caso poder reaccionar de manera inmediata ante de pronto algún impacto que se pueda estar identificando y poder activar un seguimiento documental o un seguimiento ordinario. Entonces, a la fecha, tenemos 7 estrategias de monitoreo regional elaboradas para el componente hídrico superficial, tenemos 5 para el componente de recurso hídrico subterráneo, tenemos 4 para el componente atmosférico y estamos en la creación de unas estrategias para el componente biótico que hacían parte de parcelas permanentes y pasos de fauna y que a la fecha seguimos en desarrollo. Entonces, estas estrategias de monitoreo regional que les he venido contando cada una de sus fases en la página del centro de monitoreo se encuentran publicadas y desplegadas, como lo podemos ver acá ahorita en la presentación. Vienen segmentadas a través de cada componente y se puede identificar de manera geográfica las regiones en las cuales se encuentran estas estrategias de monitoreo implementadas. Está para cada uno de los componentes, entonces los invito a cada uno de ustedes que puedan entrar a la página web de la entidad y puedan descargar los documentos y puedan ver las condiciones de modo, tiempo y lugar que se han venido implementando para cada estrategia de monitoreo. Sería muy interesante que las corporaciones autónomas regionales eh, pudieran tomar estas condiciones de modo, tiempo y lugar que se han definido para cada una de las regiones o para cada una de las áreas y puedan imponer las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar, de tal manera que la ANLA tiene la misma información o tiene las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar, la corporación tiene las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar, y podemos articular lo que está recibiendo la corporación con lo que está recibiendo la ANLA y poder crear una gran red de monitoreo, es decir, ampliada, que permita poder ver cómo se están comportando todos los parámetros en las diferentes regiones y en los diferentes componentes. Entonces, ¿cómo estamos en cada componente? Recordemos que a la fecha la ANLA tiene 1.271 expedientes en seguimiento. En recurso hídrico superficial tenemos 74 expedientes, es decir, el 5% de esos expedientes tienen asociada una red de monitoreo de recurso hídrico superficial. A la fecha tenemos solamente 4 expedientes entregando información y esto pues ha sido, tenemos que decirlo, por dificultades en términos de poder imponer la obligación en el acto administrativo, pero a la fecha hemos venido trabajando
para que las empresas nos permitan y nos entreguen la información de manera un poco más continua y que cumplan con este tipo de obligaciones. Y hemos venido involucrando en los diferentes seguimientos el cumplimiento de estas obligaciones y hemos activado a la Oficina Asesora Jurídica para que nos apoyen en la consolidación de estas redes de monitoreo. En el componente de recurso hídrico subterráneo, pues tenemos a la fecha, como les mostraba, estas 5 áreas que ustedes pueden ver ahí, que están en la región de la Orinoquía, que está en la parte alta del Magdalena, y acá tenemos la información específica en la zona minera del Cesar y una parte del Valle Medio. De los 1.271 expedientes, tenemos 49 expedientes asociados que hacen parte del 3.8%. Esto eh, implica que tenemos 7 expedientes reportando información con las mismas consideraciones que hace un momento les acabo de mencionar. Y en la parte atmosférica tenemos 19 expedientes asociados, que es 1.4% de los expedientes en seguimiento. 10 nos están entregando información, que son las áreas de Alto San Jorge, que son la zona minera del Cesar, corredor portuario, que es esta zona acá en el Caribe colombiano, y la estrategia de monitoreo en La Guajira, que incluye a los proyectos de Cerrejón, entre otros. Esta información, ¿cómo se puede consultar? Esto se puede consultar a través del tablero de control de estrategias de monitoreo que está publicada en la página, y acá voy a permitir salirme un momento de la presentación para mostrarles cómo funciona el tablero de control de las estrategias de monitoreo. Permítanme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Marcelo, porfa, confírmame si están viendo la pantalla. Ahorita que hice cambio de Sí, señor, presentación sí a se tablero. ve. Gracias. Entonces, acá estas estrategias de monitoreo que nosotros hemos venido imponiendo se pueden ver por medio del tablero de control de las estrategias de monitoreo que está en la página. Acá nosotros tenemos vinculados los diferentes recursos. Entonces, acá están los proyectos que están vinculados geográficamente al recurso hídrico superficial. Acá, como les mostraba, esto tiene unas fases, entonces acá vemos las diferentes fases y el porcentaje que se lleva en fase de cada región. Entonces, en diagnóstico, en imposición de obligaciones, en generación de información. Cuando entramos a ver acá, podemos buscar por cada estrategia de monitoreo. Entonces, vamos a mirar la estrategia de Alto San Jorge. Acá nos lleva hasta la región. Acá podemos ver qué proyectos están asociados. Entonces, vemos el proyecto de Cerro Matoso y el proyecto de Sator y el proyecto de GESELCA. Pues acá en este caso estaba vinculado el proyecto de Sator a, a la estrategia de monitoreo, pero pues el año pasado, si no me equivoco, eh, salió de competencia de la ANLA y pasó a ser competencia de la autoridad ambiental. Entonces, pues ahí nosotros dejaríamos de recibir esta información en términos de las obligaciones que tenía la empresa. Acá cuando entramos a verificar, estos son los puntos que hacen parte de la estrategia de monitoreo, de la red de monitoreo. Acá podemos ver, uno, la identificación del ID ANLA, que tiene el punto de monitoreo. Esta es una codificación que ha salido del centro de monitoreo para evitar que, que se tengan confusiones en términos de los reportes que hace el licenciatario cuando está reportando información a su expediente, y poder garantizar que nosotros vamos a poder ir haciendo traza a la información. Acá están las coordenadas específicas de los puntos de monitoreo. Acá mencionar cuáles son los actos administrativos que incluyen la imposición de las obligaciones y las resoluciones definitivas, por si el profesional interno de la ANLA quiere consultarlo o si un interesado quiere consultar cuáles son esas estrategias de monitoreo y la resolución por medio de la cual se impuso la estrategia de monitoreo. Cuando entramos en este icono, acá podemos ver por estrategia, casi me salió un momento. Cuando entramos acá a parámetros, podemos ver cuáles son todos los parámetros que se están solicitando por parte de la estrategia de monitoreo en el componente de recurso hídrico superficial y las unidades que se están solicitando. Acá podemos ver el avance de implementación de la red de monitoreo. La red de monitoreo de Alto San Jorge se encuentra al 100%. Y acá podemos ver los expedientes que tenemos por sector. En este caso, acá vemos que minería tenía dos proyectos por el sector de minería, y que energía tenemos uno que es GESELCA. Acá, en esta parte, podemos ver
en el tablero de control en los momentos en los cuales se tiene que estar haciendo monitoreo. Entonces, esta estrategia de monitoreo inicialmente busca que como mínimo se esté monitoreando en febrero y en octubre, buscando cubrir tiempo seco de estiaje y tiempo de lluvias. De esta misma manera funcionan para todas las estrategias de monitoreo y acá tenemos estrategia de hídrico superficial, tenemos las de hídrico subterráneo y puede identificarse dónde se encuentran y tenemos las del componente atmosférico, también en qué parte están. Y como les mencionaba, los parámetros que se piden en cada estrategia de monitoreo. Esto como para que vayamos viendo cómo puede ver las corporaciones autónomas regionales la información que la ANLA tiene dispuesta. Voy a hacer cambio otra vez a la presentación y va a continuar. Eso en términos de las estrategias, pero sabemos que las estrategias vienen en torno a una información que nos entregan, bien sea a través del modelo de almacenamiento de datos geográfico o a través de información que nos envían de archivos de texto, bien pueden ser en Excel o archivos de texto planos, como se denominan, al correo de centro de monitoreo. Sin embargo, por parte del centro tenemos una propuesta que estamos construyendo a partir de una arquitectura tecnológica y es poder recibir la información en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que en el marco de la licencia estamos imponiendo obligaciones para que las empresas coloquen estaciones automáticas, se conecte con la ANLA, capturen la información y no las empiecen a transmitir. Entonces, ¿esto cómo funciona? Que al final es como parte de la arquitectura que nosotros estamos buscando poder implementar. Primero tenemos como unos dispositivos de captura y acá están el Internet de las cosas, que acá sabemos muy bien que hay unas corporaciones autónomas regionales que ya han venido avanzando con esto como es Cornare, que tiene una red de dispositivos de IoT o Internet de las cosas que ya están conectándose con sus sistemas y están reportando esta información. Eh, pero entonces nosotros lo que queremos hacer es que los licenciatarios coloquen estos dispositivos y empiecen a enviar información a la ANLA. Entonces, el usuario en un primer momento, en un primer punto, captura la información y a través de unos mecanismos o unos conectores específicos o unos protocolos, llega la información y se centraliza por medio de un hub o un puerto de entrada y llega hasta las bases de datos que se han dispuesto. Acá se hace un procesamiento y análisis y a través de unos clústeres que hemos venido adquiriendo. Y después esta información se presenta por medio de tableros de control de Power BI o se hace a través de las plataformas electrónicas que se tengan de la ANLA. Para esto y para poder definir esto nos hemos venido apoyando de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. Por eso ustedes ven acá que dice plataforma electrónica SMA y es porque la Superintendencia de Chile, que es la que se encarga de hacerle seguimiento a los proyectos, tiene esta arquitectura y tiene este mecanismo de transmisión en tiempo real muy, muy bien organizado. Ya hay muchas empresas que se están conectando y lo incluyeron en sus diferentes resoluciones o normatividad ambiental. Esto como claramente tiene que ser toda una arquitectura tecnológica. Estamos buscando que se apalanque por medio de una cooperación técnica con el Banco Interamericano del Desarrollo BID y va a estar construido a través de la plataforma Azure, que es la plataforma que maneja los correos de Outlook para los que tienen Outlook en sus corporaciones y es como de donde se gestiona toda la información. Esto en parte en tiempo real y la propuesta de tiempo real que tenemos o estamos buscando para que llegue la información directamente a la ANL. Contarles en este apartado que los proyectos de hidrocarburos en su gran mayoría se están involucrando a tiempo real para que nos compartan información específica de calidad del agua para el componente atmosférico, los proyectos mineros y algunos otros proyectos que nos están enviando información que ya están asociados a los proyectos hidroeléctricos en términos de comportamiento del recurso hídrico y calidad del agua. Entonces, con toda la información de monitoreo, ¿qué buscamos hacer? Buscamos poder modelar los componentes ambientales asociados a calidad del aire y olores ofensivos. Esto incluye también el componente o el aspecto de ruido ambiental, la emisión de ruido. Tenemos todo el tema de calidad y cantidad de agua superficial y subterránea y para eso tenemos profesionales que se han encargado de este tipo de actividades desde el 2020 y tenemos modelación de flora y fauna para generar modelos de conectividad funcional, de conectividad estructural, modelo de dispersión de especies, entre otros, para ver dónde se tienen que hacer las acciones de compensación, dónde deberíamos o no
autorizar un permiso de aprovechamiento nuevo, donde definitivamente ya llegamos a un límite en términos de capacidades de carga en ciertas zonas. Entonces, para eso sirven esos componentes y esas modelaciones que nosotros hacemos por parte del centro de monitoreo. Y ahí es donde entran las dos máquinas virtuales para modelación, porque ya los modelos que nosotros hacemos son modelos muy grandes, modelos que requieren unas capacidades técnicas muy altas, entonces ya contamos con máquinas que, que tienen, eh, a manera de información les cuento, tienen 256 gigas en memoria RAM, tienen dos procesadores cada uno, cada máquina virtual de aproximadamente 72 núcleos. ¿Y esto qué implica? Yo sé que estoy hablando en términos tecnológicos de pronto un poco muy precisos, pero esto implica que no hay una máquina desktop o una máquina de escritorio o un portátil que iguale estas especificaciones. Y lo que nosotros hacemos es conectarnos a los servicios de Microsoft, a estas máquinas que están dispuestos, bien pueden ser en Estados Unidos o en Europa, y ponemos a correr nuestros modelos desde el centro de monitoreo. Esto implica que todo el tiempo los modelos están corriendo y estamos obteniendo resultados. Esto como para contar un poco de las capacidades que tiene el centro. Entonces, ¿qué hicimos durante el 2021? Fue 4 modelos regionales. Arrancamos por el modelo de dispersión de contaminantes de PM10 que se tiene generado para la zona minera carbonífera del Cesar. Ahí hicimos un análisis que ahorita les voy a contar. Tenemos el modelo regional para el Valle Medio Magdalena. Esto lo hicimos de manera previa al ingreso del trámite de evaluación de los proyectos piloto de investigación integral, que actualmente pues está suspendido. Hicimos una modelación de ruido para el Aeropuerto Internacional Dorado, que también ahorita les voy a especificar, y realizamos el modelo regional para el Alto San Jorge, que es el modelo de emisiones atmosféricas, modelo de calidad del agua, modelo de distribución de especies que se tiene para la región desde la parte de flora y fauna, y una consideración, un modelo para identificación de condiciones de riesgo ambiental en la zona. Entonces, el primer caso de modelamiento que hace un momento les contaba fue la de la zona mineral Cesar, y pues este modelo salió como parte de la reconsideración del área fuente para esta zona, esto en jurisdicción de Corpo Cesar. Y lo que hicimos fue todos los proyectos que hacían parte de la ANLA, empezamos a identificar sus fuentes de emisión, pudimos ver cuáles eran los impactos acumulativos que se estaban generando en la zona, ver cuáles son las fuentes que se tienen por parte de la ANLA, poder ver cuáles son los que también se estaban identificando por parte de otros sectores que no hacen parte o no son competencia de la autoridad nacional. Y lo que hicimos fue modelar todos los proyectos para ver cómo se estaban generando esos impactos acumulativos y poder hacer recomendaciones en términos de los ejercicios que adelantamos acá en los seguimientos ambientales. Esto lo hicimos con ARMOT, que es el motor de cálculo que se utilizó para este ejercicio. Adicionalmente a todo esto, pues hemos venido creando unos modelos de predictores bioclimáticos para escenarios de cambio climático, y esto lo hicimos en el modelo de Valle Medio, que lo que hicimos fue a partir de la información que se tiene para los modelos de circulación general, poder hacer unas técnicas que se han denominado downscaling, poder ver cuál es el pronóstico en términos de las condiciones meteorológicas, en términos de precipitación, de temperatura, de evapotranspiración, y poder llegar a predecir cuáles son esas condiciones bióticas que se tienen en las regiones y ver cuáles especies se pueden estar viendo afectadas en los diferentes escenarios de cambio climático, para ver, pues obviamente también hacia qué tenemos que estar enfocando los esfuerzos en términos de medidas de manejo y evitando que se estén generando impactos acumulativos. El otro ejemplo que tenemos de modelación, como les mencionaba de lo que adelantamos el año pasado, fue la modelación de niveles de ruido del aeropuerto El Dorado. Nosotros utilizamos todas las trayectorias de radar que tenían de ingreso y salida el aeropuerto El Dorado de los aviones, de las diferentes aeronaves. Esto implicó que teníamos coordenadas, imagínense ustedes, cada 4 segundos teníamos un dato y lo teníamos aproximadamente para 3 años. Y esto implicaba que tenía más o menos 3.600.000 coordenadas para procesar. Para esto tuvimos que utilizar herramientas de modelación o herramientas de código libre que permitiera poder, por medio de analítica de datos, entrar a identificar las trayectorias defectuosas, calcular la hora exacta de cada coordenada para poder identificar cuáles eran esas aeronaves que más estaban generando ruido, poder hacer una identificación de qué avión estaba entrando por qué pista, cuál era su origen y cuál era su destino en cada vuelo,
teníamos que hacer una homologación de bases de datos de aeronaves, es decir, de las aeronaves que estaban entrando al aeropuerto El Dorado, con las que estaban en los catálogos de las aeronaves internacionales y poder llevar a ver cuáles eran sus fuentes de emisión y poder llevar esto a estandarizar a un formato que es el formato FANOMUS, que es un formato internacional que se utiliza para modelación de, de temas de ruido en temas aeronáuticos. Y esto, pues obviamente no podíamos hacerlo uno a uno por la cantidad de información que tenía. Entonces la herramienta que utilizamos para esto fue Python, que es un código de uso libre, que es un código de programación. Esta información entra a Soundplan, que es la herramienta que les comento que es una de las mejores licencias que se tienen en América Latina. Y al final permítame yo borro esto. Al final permitió que pudimos tener el mapa de ruido para el aeropuerto El Dorado y esto permitió imponer el área de influencia que salió como parte de la modificación de licencia que estaba haciendo o estaba solicitando el aeropuerto El Dorado. Adicionalmente permitió motivar una obligación que salió para la aeronáutica civil y es que nos tuvieran que enviar los datos de niveles de ruido de manera diaria para evitar que ciertos barrios de la ciudad de Bogotá se estuvieran viendo afectados por los niveles de ruido y evitar que se estuvieran aumentando las quejas y las conflictividades por la operación del aeropuerto El Dorado. Ya pasando a la parte operativa, entonces retomemos. El centro de monitoreo tiene la línea de análisis regional, la de monitoreo, la de modelación y ahora viene la parte operativa. Y la parte operativa es la que soporta las otras tres líneas del centro de monitoreo. Y es porque cuenta con profesionales diversos que compilan y procesan y optimizan la información para darle calidad a los datos y poder generar las herramientas de toma de decisiones. Porque al final podemos hacer un ejercicio de monitoreo, pero si la información no se está publicando, no se está disponiendo, no se está utilizando en las modelaciones, y si las modelaciones no se están publicando y no se están generando en un lenguaje fácil y se están poniendo a disposición de los diferentes grupos de la entidad, pues no vamos a tener ningún resultado en términos de lo que estamos haciendo en el centro. Entonces, eso es lo que hace el centro de monitoreo con la línea operativa y es a partir de la información de monitoreo de variables, de imágenes de satélite que actualmente estamos adelantando unos ejercicios de inferencia de datos, con la información que llega de los solicitantes a través de nuestro portal ágil, de la información que está llegando a las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental y de los productos de modelación que estamos teniendo tanto en análisis regional como en las modelaciones puntuales que es el centro, no podríamos hacer el ejercicio de estadística y calidad de datos que hemos venido haciendo, poder hacer estadística descriptiva y hacer lo que les mostraba hace un momento, que son las estrategias de Deep Learning o Machine Learning que se hacen con Python para poder extraer más información a los datos ya existentes. Y esto, ¿por medio de qué se pone? Se pone por medio de aplicativos que se han venido desarrollando al interior de la entidad para que los diferentes grupos puedan estar pidiendo documentos automáticos que se generan para poder ver cuál es el estado actual de un proyecto cuando se está evaluando, ver cómo es el estado actual de un proyecto cuando se está haciendo un seguimiento de una manera muy rápida. Y esto es un producto que lo hemos venido denominando como la ficha de aproximación del proyecto. Poder generar rápidamente por medio del aplicativo el diagnóstico de condiciones socioambientales que les mostraba al inicio y poder sacar de la base de datos corporativa, que era el primer punto de cómo lo hacemos, poderlo disponer, bien puede ser en archivos geográficos o en archivos de texto en Excel para aquellos profesionales que requieren la información para construir sus gráficas, sus análisis de tendencia. Toda esta información se pone a través de los informes o los boletines periódicos automatizados. Creamos desde la línea operativa algoritmos y productos espaciales que permitan poder hacer cruces rápidos y automatizados y la proyección de información en tableros de control. Entonces, como parte de los productos de la línea operativa, tenemos los tableros de control, que lo que busca es poder hacer ese monitoreo de variables, poder hacer actualización de la base de datos que hemos venido mencionando ya en diferentes oportunidades, poder proyectar la información y poder hacer notificación de alertas. Entonces, ¿qué tenemos a la fecha? Tenemos 5 tableros de control temáticos específicos para proyectos en seguimiento y tenemos 2 tableros de control temático a nivel nacional. Entonces, acá Germán te voy a dar el espacio para que le cuentes a todas las corporaciones autónomas los tableros de control. Quiero que despliegues de pronto el tablero de control del Cerrejón o de los niveles de ruido del aeropuerto El Dorado para que las corporaciones autónomas puedan ver cómo estamos disponiendo la información. Entonces, te voy a ceder la pantalla en este momento. Vale, Jorge, muchas gracias y buenos días para todos. Bueno.
Entonces, dame un segundo. Listo. Bueno, aquí estoy en la página principal, digamos que en el portal web de ANLA, como se pueden dar cuenta acá arriba. Les voy a mostrar la ruta como para que todos puedan ingresar y tengan como la facilidad pues, de hacerlo desde cada uno de sus casas o de donde se encuentre trabajando. Entonces, desde aquí, desde la página principal, vamos a entidad. Pueden picar en entidad y desplegar este menú o solamente así con el menú rápido. Vamos a subdirecciones y oficinas, a instrumentos, permisos y trámites ambientales. Y ese es todo el subsitio de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales. Acá tenemos el banner o la tarjeta de regionalización y centro de monitoreo, que es nuestro sitio web, en el cual pues hemos, como ya les ha venido contando Jorge, montando la información con la que disponemos y los productos que se van generando desde acá. Entonces, esto primero es una visión general y acá nos podemos ir a monitoreo. Se despliega también un seleccionable y escogemos tableros de control. Entonces, ya aquí dentro del sitio de los tableros, pues tenemos una información general que nos cuentan qué son los tableros, cuántos tenemos, cuántos se han desarrollado y con qué objetivos, 5 temáticos, 2 nacionales. Acá un pequeño mapa donde podemos visualizar en qué áreas se están aplicando los tableros. Y aquí ya cada uno de los que se han desarrollado y que ustedes pueden llegar a acceder. Entonces vamos a arrancar con el de calidad del aire del Cerrejón. Ahí vuelvo. Para abrir una pestaña nueva. Mientras carga, vamos a ir mirando los otros. Voy a ir abriéndolos para mostrarles. Okay. Dame un segundito, por favor. Qué pena ahí el internet. Aquí en la entidad a veces falla, pero ya está cargando. Otro segundo es. Ok, aquí ya está cargando el monitoreo participativo. Arranquemos con ese que se demora menos en cargar, tiene menos información. Esto hace parte de un ejercicio de participación ciudadana en el que participa ANLA y que estamos desarrollando pues, en diferentes zonas del país, que es con las comunidades, acompañándolos pues, a hacer los monitoreos en el recurso hídrico superficial. Acá tenemos los puntos de monitoreo que se miden, por ejemplo, qué parámetros. Ustedes van escogiendo cualquiera, pues nos muestran el histórico de las mediciones. Esto se hizo hasta el año pasado. Una pequeña descripción de cuál es el parámetro y qué es lo que tiene. Pues digamos que eso es de conocimiento pues para la gente de las comunidades. Entonces es como muy explícito. Seguramente aquí todo el mundo pues conoce los parámetros. Podemos ver aquí en la serie de datos, pues interactuar un poco con los datos que están presentando en cada uno pues, de los puntos, o si queremos irnos y señalar un solo punto, pues nos muestra la foto y pues la medición que se desarrolló para este parámetro escogido. Por ese lado, si nos vamos a este, pues nos va a mostrar los diferentes índices que se han calculado con las mediciones y también pues para cada punto. Y se va revisando pues la información que se ha podido tomar en campo con las diferentes comunidades. A ver, listo, ya cargo un poco el de Cerrejón. Entonces, digamos que esta es nuestra primera pestaña, nuestra primera ventana, que es como una introducción a lo que es el tablero. Nos muestra los puntos, digamos, en los que se han tomado históricamente mediciones. Si cada uno de estos iconos que se ven en la parte inferior son botones, si picamos alguno de ellos, por ejemplo este que nos manda la descripción de las estaciones, entonces nos dice cuáles son los puntos. El mapa nos muestra también cuáles, digamos, hay unos expedientes cercanos, cuáles serían, aquí están los nombres,
Hay algunos puntos que están dentro de las estrategias de monitoreo y otros que están fuera, que no pertenecen a la estrategia. Entonces, bueno, se hace la clasificación y por cada una de las estaciones, por ejemplo, nos va a generar como una información básica de cada una de ellas. Entonces tenemos, como lo mencionó Jorge antes, el identificador único ANLA para ese punto de medición, el nombre que le dan los proyectos a las estaciones, qué tecnología tienen, qué parámetros miden, dónde queda, cuál es la coordenada y bueno, y así pues digamos que para cada una de ellas. Seguido de esto pues pasamos a la siguiente ventana. También tenemos los controles de cambio de ventanas aquí abajo. Por ejemplo, si yo pico acá la veleta, me lleva pues a la información de dirección y velocidad del viento que hemos tenido registrados o que registramos a lo largo del tiempo. Como se dan cuenta, tenemos datos desde 2010 hasta 2022. Acá, pues, no sé, escogemos cada una de las estaciones y nos vamos dando la información de ellas. Vamos a escoger un año específico, por ejemplo, no sé, 2021, 2020, ay, y bueno, hay pequeños cambios, eso, pero se pueden apreciar los cambios en los medios, por ejemplo, en enero que hubo velocidades de viento más altas. Digamos que los elementos que incluimos en los tableros, pues aparte de que son los datos de que nos envían los proyectos, pues buscamos de que sean siempre un poco interactivos para que, pues, digamos que el público en general pueda tener como la facilidad de encontrar esta información no, y de manera un poco clara y concisa. Entonces acá, pues, como ven, son los resúmenes. El siguiente es sencillamente la información de material particulado que nos ha ofrecido el proyecto y que nos está entregando. Acá pues vemos la comparación de PM10 y PM2.5, que son los parámetros de interés. Y lo mismo, la dinámica es la misma en todas las pestañas. Seleccionamos una estación, si queremos ver el detalle de cada una, también pues podemos hacer un filtro por año. Y pues digamos que hay unos valores ahí, en resumen, unas gráficas que también se pueden interactuar con ellas o pueden agrandar la selección si desean ver un dato más específico. Entonces ahí lo pueden ir jugando con el tablero. Si quieren ver solamente el parámetro de PM10, picamos en PM10. Si esperamos a que carguen, bueno, ya hay un poquito más de especificación en los datos. Entonces acá ya tenemos los diagramas de cajas para ver cuáles son esos outliers que se están generando. Y lo mismo, por ejemplo acá, si queremos ver solamente las estaciones que están dentro de la estrategia, nuevamente pues interactuamos con ellas. Qué pena ahí la atención al internet. Un segundo, por favor. Ok, parece que ya. Y lo mismo para PM2.5. Y asimismo podemos pues, ver, por ejemplo, los ICAs para cada uno, para PM2.5 o para PM10. Y la misma información. Y pues los restantes, digamos que eso es temperatura y precipitación o temperatura y humedad. Que pues esta es una herramienta que nosotros desde aquí, desde el centro de monitoreo, hemos diseñado, que aunque hay muchos tableros que digamos son específicos para ciertos temas, pues bueno, estos aquí los hemos generado nosotros y pues nos muestra la información que realmente necesitamos de cada uno de los proyectos en seguimiento. Acá unos pequeños gráficos de dispersión o una correlación. Entonces, pues, vemos que la invitación es para que ustedes puedan entrar, acceder a la página, empezar a mirarla. Y pues los demás tableros, estos 5 de aquí arriba son los temáticos, los específicos para cada una, calidad del aire, por ejemplo, Salto San Jorge, Cerrejón, Dorado. Estos son, el de Río Negro, pues es igual al del Río Lebrija, perdón. Serían en forma sería la misma, muestro la información que se ha venido recopilando con la comunidad
Y ya esto es a nivel nacional, que voy a mostrarles aquí adelante. Y qué pena, voy a esperar a que carguen. Listo, aquí ya abrió el de variabilidad climática, entonces pues lo mismo, nos da una pequeña introducción de qué es lo que queremos mostrar en ese reporte. Entonces, pues para resumirles a ustedes, nos muestra por subzona hidrográfica, digamos que el nivel de alerta, según la información recopilada por el IDEAM, y esta información pues la recopilamos a través de servicios internos y de códigos configurados desde aquí por el equipo operativo, para pues tener la información actualizada y eh, poder descargar la información lo más pronto, apenas se genere desde el mismo IDEAM. Podemos consultar, pues, no sé, un nivel de alerta si ustedes lo, lo quieren ver. Y pues ahí podemos hacer filtros por fechas, o si a ustedes les interesa algún expediente en específico, pueden irse y buscar dónde queda su expediente y mirar qué alertas tenemos relacionadas a ese mismo expediente. Entonces aquí ya, 22, me perdí, perdón, acá está. Se alcanza a ver, pero bueno, aquí está, ese expediente está acá la alerta roja, tenemos como un histórico de lo que se ha generado por fechas para cada uno de los expedientes, y esto hace parte de otro producto que nosotros tenemos aquí implementados, que es el reporte automatizado de alertas, para que desde la información que recopilamos para este mismo tablero se genere un boletín periódico de manera automática, para que le llegue a cada uno de estos expedientes que se encuentran tanto, pues arrancamos en alerta naranja y sobre todo en alerta roja, para que tengan las medidas preventivas pues, que cada uno de esos proyectos haya planteado, para evitar pues cualquier, por decirlo de alguna forma, inconveniente o desastre por una posible aumento en las precipitaciones en la zona, en la subzona hidrográfica. Y por último, pues tenemos el tablero de objetivos de calidad del recurso hídrico. Este es un poco más denso de digerir, pero pues digamos es muy sencillo de manejar. Solamente son filtros, entonces pues, si ustedes quieren ver una región específica, nos vamos ahí y nos muestra de una vez cuál es la subzona hidrográfica que ya tiene objetivos asignados. Entonces pues, nos muestra qué parámetros son, cuáles son los valores. Y bueno, digamos que así lo mismo para cada una de las... Acá, Sí, importante mencionar, Germán, que la información que nosotros hemos dispuesto en este tablero de control viene de una solicitud que hicimos a las diferentes corporaciones autónomas regionales para que nos compartieran sus PORACHES o sus instrumentos específicos en donde se definían los objetivos de calidad del recurso hídrico, y poder como ANLA eh, contribuir al cumplimiento de esos objetivos de calidad, pero para que se pudiera ver rápidamente en el tablero de control cuáles eran, uno, esos parámetros y esos valores mínimos y máximos que se estaban identificando para los objetivos a corto, mediano y largo plazo, poder ver cuáles son los actos administrativos que, por medio de los cuales se adoptaban esos objetivos de calidad, y pues poder ver a nivel nacional pues cuál es esa apuesta en términos de cumplir esos objetivos. Em, si nos damos cuenta, buscamos que este sea un tablero de control nacional. Sin embargo, nos hace falta bastantes áreas por cubrir que no tienen información o no logramos tener información. Entonces, lo que sí vamos a hacer es una actualización este año del tablero de objetivos de calidad. Esto también se lo queremos nosotros compartir a la Dirección de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, de tal manera que desde allá se pueda tener como toda esta articulación de los objetivos de calidad y todos podamos estar apuntando hacia el mismo, eh, hacia la misma meta en términos de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Dale, continúa. gracias, Jorge. Entonces, bueno, como les comentaba, esto funciona a través de filtros. Entonces, también aquí si queremos venir y filtrar por un departamento específico o por un municipio, por una subzona hidrográfica. Y lo que nos va a mostrar, pues,
digamos que es la información de la descripción de lo seleccionado de una subzona o de un río. Ya lo mencionó Jorge, cuáles son esos parámetros y los límites que tienen. Acá los tenemos. Por ejemplo, acá están, pues, como tengo seleccionada solamente el área hidrográfica de Magdalena Cauca, pues nos va a mostrar toda la información asociada a esa área, cuáles son los actos administrativos que tenemos en esa misma área y el estado o la vigencia de cada uno de esos. Entonces, bueno, pues por ese lado sería como todo lo de tableros de control. Jorge, no sé si quieres Sí, gracias. algo más. Gracias, Germán. Era lo que les quería mostrar a, a todos los invitados de la mesa. Entonces voy a volver a la presentación. Germán, por favor, confírmame que están viendo. Sí, señor, ya se ve. Ok, listo. Entonces ya presentado los tableros de control que tiene el centro de monitoreo. Entonces pasamos a lo que se está adelantando Germán un poco y es a los reportes automatizados. Y nosotros hemos arrancado esta estrategia de reportes automatizados que tienen un fin o un carácter preventivo, que tienen que ser elaborados automáticamente por los sistemas del centro de monitoreo y que claramente le permite a los diferentes grupos de la entidad poder tomar decisiones oportunas. ¿Qué tenemos? A la fecha tenemos un boletín de Hidroituango automatizado que utiliza la información que nos envía el proyecto de caudales minutales y tenemos la información de la red hidrográfica nacional con una estación de control para identificar qué niveles de alerta se pueden estar presentando para el proyecto. Recordemos que aún a la fecha el proyecto aún continúa en contingencia y pues obviamente tenemos que estar muy atentos a lo que pueda estar pasando con este proyecto específicamente. Este boletín llega todos los días a los correos de los profesionales que están asociados al, al trámite como tal o al seguimiento del proyecto y les indica el nivel de alerta y si quieren entrar a ver el detalle, pues les reporta la información hidrológica, como lo pueden ver acá, y hacemos una caracterización específica del nivel de alerta conforme con unos criterios que se han identificado inicialmente por parte del proyecto. Y tenemos el reporte de variabilidad climática, que era lo que estaba mencionando ahorita Germán, que está conectado con el tablero de control de variabilidad climática y actualmente están saliendo desde el correo del centro de monitoreo 500 informes diarios o estamos relacionando 500 expedientes y este reporte de variabilidad le está llegando directamente a la empresa, al correo que ellos dejaron para notificaciones. Estos reportes salen y se emiten cada vez que hay una alerta naranja o una alerta roja por parte del IDEAM, que es el instituto o la entidad encargada de hacer este tipo de alertas. Nosotros lo que hacemos es cruzarlo con todos los proyectos y identificamos el pronóstico que se está teniendo y les llega directamente a la empresa con unas recomendaciones para que active o no su plan de contingencias. Esto ha permitido identificar de pronto algunas posibles contingencias que se pudieran presentar. A las empresas hemos hecho retroalimentación con ellos y les sirve el informe les está permitiendo poder identificar cuáles son las condiciones hidrológicas en su territorio y pues esto, por ejemplo, en caso de como empresas como Ecopetrol, permite identificar cuáles son estas regiones que mayor niveles de alerta se pueden estar teniendo y pues obviamente prestar mayor atención. ¿Esto cómo se hace? Entonces, era lo que mencionaba Germán hace un momento. Nosotros nos conectamos con el sistema de pronóstico del IDEAM, que es el FUSE Colombia, con la información geográfica que tenemos nosotros, tanto de unidades hidrográficas de proyectos licenciados y la hidrografía del área, hacemos una generación de análisis de tendencia y hacemos una incorporación de los predictivos de estaciones. Esto genera el reporte y la recomendación para el proyecto y se hace el envío semanal. Semanal si no hay ningún cambio y automático cuando hay cambios de alertas. Esto también construido bajo herramientas tecnológicas de programación como Python. Ahora bien, para nosotros poder contar con toda la información en la base de datos y poder ir llegando a tener más informes periódicos automatizados, tenemos que dinamizar la entrada de la información a través de los sistemas. Y para eso creamos el portal de recepción de información. ¿Y qué es el portal de recepción de información? Es un desarrollo web que está en la página del sistema ágil de la ANLA, como lo pueden ver ahí. Tiene unos usuarios y un usuario y contraseña que se le entrega a la empresa.
La empresa ingresa al portal de recepción de información y ahí en el portal va a poder validar que la información que está entregando en un trámite específico, bien sea de evaluación o de seguimiento, está bien diligenciada, tiene unas condiciones mínimas de diligenciamiento, es decir, que lo mínimo que pide el modelo de almacenamiento datos geográfico se está cumpliendo, que la información que se está reportando eh, relacionada en términos de estructura y en términos del sistema de referencias, unas revisiones topológicas que por lo general hacemos nosotros en las verificaciones preliminares documentales y en las verificaciones preliminares de los informes de cumplimiento ambiental, el usuario ahora es el que va a poder hacer esas validaciones y garantizar que lo que le está entregando a la ANLA cumple con esos parámetros mínimos. Entonces recordemos que puedo revisar que las áreas están bien calculadas, que las coordenadas de los puntos están bien calculadas, que la estructura del modelo está bien diligenciada, que no hay errores eh, geográficos que se puedan estar presentando en el área, que el proyecto esté en el área que está indicando, porque a veces pasa. Y a la fecha, acá ustedes pueden ver que dice empresas vinculadas, es porque Ecopetrol radicó los proyectos piloto de investigación integral a través del portal de recepción de información y hoy nos encontramos con Canacol Energy usando el portal para que se entregue la información. Acá hay un tema específico y que siempre lo cuento cuando hacemos las socializaciones y es que el portal de recepción de información no tiene una vinculación normativa que obligue al usuario a utilizarlo. Y lo que estamos haciendo es haciendo reuniones con los gremios, con las empresas para que quieran usar el portal de recepción de información y contribuyan para que los datos estén inmediatamente en la base de datos corporativa de la entidad una vez el usuario entregue la información. Es decir, si yo voy a iniciar un trámite de evaluación, el usuario ingresa a este portal, valida que toda la información esté bien y automáticamente llega a la base de datos de la entidad y con eso garantizamos que siempre vamos a tener la información centralizada y que los reportes automatizados se van a poder elaborar, ¿sí? Acá hay algo importante del portal de recepción de información y es que se ha venido incluyendo diferentes módulos que permiten ir avanzando con la validación de información. Entonces, ¿cuál es el primer módulo de ese portal? Es que el usuario pueda ingresar las capas y tablas del modelo de almacenamiento de datos geográficos. Es decir, lo que llamamos normalmente la GDB de la ANLA, como se escucha en el sector ambiental. Después, eh, desarrollamos el módulo de recurso hídrico superficial que permite validar que lo que se entregó a través del modelo de almacenamiento desde el punto de vista temático está bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que si me entregaron la información o me dijeron que hicieron un punto de monitoreo en un sitio específico, pues que venga la descripción correcta de la muestra o de las muestras que se tomaron de ese punto y que vengan los parámetros que se tomaron para cada muestra y que los parámetros que se tomaron para cada muestra estén correctamente diligenciados. Es decir, que sean consistentes y lógicos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tenemos, por ejemplo, una información de pH que sabemos que tiene que estar entre 1 y 14, 0,14, 1,14, tiene que estar en ese rango, ¿sí? Pero muchas veces hemos visto que hay datos de 25, de 60, de 100, y puede ser que son errores de digitación que ha tenido el usuario cuando está entregando su información. Entonces, lo que hace este portal es validar o identificar si hay errores de ese tipo y no deja pasar la información hasta que no esté correctamente validada. Pasa lo mismo con recurso hídrico subterráneo. Hace lo mismo en términos de los parámetros que se están reportando como parte de las aguas subterráneas. Sin embargo, este módulo de recurso hídrico subterráneo incluye dos cosas que a mí me parecen muy importantes para poder conocer nuestros recursos naturales. Y es la caracterización de pruebas de bombeo, porque esta información no la estábamos centralizando y es un esfuerzo en términos de poder conocer cuál es el potencial hidrológico que se tiene o hidrogeológico que tiene un acuífero específico y que en un momento de un estudio que quiera hacer la corporación, pues le va a funcionar esta información que ha venido la ANLA construyendo y la adquisición geofísica. Es decir, acá va a poder ingresar información de CEPS, de tomografías o de otro tipo de pruebas que permita conocer cuál es esa estructura específica del modelo hidrogeológico conceptual que tiene la zona. Entonces, esto va a quedar en una base de datos. Después, y actualmente nos encontramos en el desarrollo del componente atmosférico, es decir, capas o MAC, recurso hídrico superficial y recurso hídrico subterráneo, esto ya está desarrollado, ya lo tenemos en el portal y ya está construido. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo el módulo atmosférico, estamos construyendo el módulo de compensaciones. Acá, importante indicar que en el atmosférico estamos involucrando el módulo de calidad del aire, el módulo de olores ofensivos, vibraciones y ruido ambiental
y emisión de ruido. Estamos trabajando en el módulo de compensaciones, que es la conceptualización que estamos haciendo y el desarrollo que estamos haciendo. Y la idea es poder desarrollar el módulo biótico para que la información específica que se está reportando en el trámite de evaluación y seguimiento para flora y fauna quede en este módulo y se pueda validar que la especie esté correctamente diligenciada, que la información que se está reportando para una especie efectivamente se pueda ver en esa zona o no, porque muchas veces nos reportan especies que ni siquiera se ven en el territorio colombiano. Entonces, que con validaciones que tenemos del Instituto Alexander von Humboldt podamos garantizar que efectivamente la información del componente biótico es la que es correcta, ¿sí? Y nosotros contribuir al subsistema, al SIP Colombia, entregando información que permita ver qué es lo que está pasando en las diferentes regiones. Tenemos el módulo de suelos y geotecnia y entendiendo que la entidad ha involucrado unas obligaciones de cambio climático, hemos también identificado y priorizado el módulo de cambio climático para que la información específica que se ha solicitado en términos de las obligaciones pueda ser reportada. Adicionalmente tenemos unas obligaciones en riesgos y contingencias que es importante también poderla estar capturando y que a la fecha no la tenemos o no está centralizada como debería ser y validada como tendría que ser. Pero esta es la información externa. Tenemos que hacer la información interna, es decir, tenemos que construir un sistema que sea gestor de permisos y obligaciones y que permita guardar todos los permisos que la ANLA está otorgando y que permita guardar todas las obligaciones que la ANLA está imponiendo, pero de una manera muy intuitiva, muy bien desarrollada y que permita llevar esa historia, ese histórico de cómo está ese permiso. Es decir, si en la licencia yo le otorgué 5 litros por segundo para una captación, que en la modificación de licencia, si ellos pidieron un aumento a 10 litros por segundo y se autorizó, que quede ahí efectivamente esa traza, para no tener que ir todo el tiempo a estar revisando los actos administrativos que son documentales y que son un desgaste significativo para los diferentes profesionales de la entidad. Pasa lo mismo con las obligaciones, poder identificar cuáles son todas las obligaciones de monitoreo que tiene el proyecto, cuáles son las obligaciones de compensación e inversión de no menos del 1% que queden claramente plasmadas en el sistema. Entonces, ahí es donde viene el sistema gestor de permisos y obligaciones, y esto lo queremos contar para que las corporaciones sepan lo que estamos construyendo, y es ese sistema gestor que tiene una duración de 22 meses el desarrollo, que lo estamos buscando hacer con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, y que actualmente estamos nosotros haciendo la conceptualización interna y que la estaremos finalizando ahorita en julio del 2022 y que va a contar con 5 módulos. El primer módulo es el módulo de permisos para guardar todos los permisos que tiene la autoridad nacional aprobados para los diferentes proyectos y que cuando nos solicitan la información en un DPE, en un derecho de petición, en una solicitud que hace un ente de control, pues tengamos rápidamente cómo contestar esa información a través del sistema, tener el módulo de compensaciones para ver dónde están esas compensaciones, cuál es el seguimiento que se le ha hecho a esas compensaciones, cómo va avanzando y evitar que se dé superposición de esas áreas de compensación que hemos identificado que se ha dado en algunos casos, la identificación de todas las obligaciones en términos de inversión de no menos del 1%, las obligaciones de monitoreo y otras obligaciones que se puedan estar identificando. Esos son los módulos que vamos a construir en el sistema gestor de permisos y obligaciones, y en lo cual vamos a estar avanzando prontamente. Entonces, esto casi que les estoy contando las perspectivas que tiene el centro de monitoreo en el corto plazo. Y en esas mismas prospectivas y como parte de la línea operativa, hemos venido adelantando unas estrategias en términos de sensoramiento remoto. Pero sensoramiento remoto pensado de una manera automatizada, no desde descargar la imagen, procesarla, hacer los análisis y después sacar el resultado, porque eso es largo y demorado, sino cómo hacer para que todas las fuentes de información, desde un punto de vista automatizado, nos pueda permitir entregar resultados rápidamente y poder tener datos donde antes no los teníamos. ¿Qué tiene la ANLA actualmente en términos de información y de recursos de sensores remotos? Tenemos imágenes de Digital Group, que son imágenes de alta resolución, imágenes de Planet, que es un servicio que en la fecha que estamos actualizando nuevamente, y las imágenes libres de sensores remotos o de satélite, que son Landsat 8 y Sentinel-2, que nos permiten poder tener mayor resolución espectral y poder inferir información en otros componentes, no solamente ver análisis de coberturas. ¿Qué podemos hacer en temas de información específica? Permítame un segundo, por favor. Entonces, acá tenemos la información específica
a partir de la información de las imágenes de Digital Group, que son imágenes de muy alta resolución, y con eso, desde el equipo de seguimiento documental espacial y en apoyo del centro de monitoreo, hacemos análisis de restricciones y exclusiones en áreas específicas. Con estas imágenes también podemos hacer seguimiento de contingencias, poder ver cuál ha sido el transporte de un derrame o cómo se ha comportado ese derrame o esa contingencia en términos de la respuesta también que se ha tenido por parte de la empresa. Ya con esto es como para dar algunos ejemplos, pero tenemos algunas otras aplicaciones que también son bien interesantes. Ya con las imágenes de Planet, estamos buscando poder hacer análisis y seguimiento de esas áreas de compensación, ponerlas a través de herramientas automáticas para que permitan ver, uno, cuál es el avance en términos de las áreas y volúmenes que se están viendo en esas áreas de compensación, y dos, poder ver cuál es el estado fitosanitario de esas áreas de compensación, para aquellas que son compensación por pérdida de diversidad y aquellas otras acciones que están relacionadas con reforestación y demás. Y como por dar un ejemplo también, con las imágenes de uso libre, estamos haciendo análisis y seguimiento a cuerpos de agua en términos de calidad y cantidad. Es decir, a partir de, de una situación actual que tenemos, que es con poca o nula información para tomar decisiones en algunos cuerpos de agua de interés de la Autoridad Nacional de Licencias, es decir, de algunos cuerpos que vemos que pueden tener algunos niveles de contaminación específicos. Entonces, lo que buscamos es poder solucionar esa poca información que tenemos, y lo que hacemos es utilizar las imágenes de satélite para poder inferir esa calidad del agua en donde no se pudo medir, y por medio de uso de herramientas de libre acceso y de moderación, poder llegar a inferir esa calidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos con el procesamiento de sensores remotos? Lo que primero hacemos es buscar la información de imágenes de satélite, automáticamente buscar que se descargue esa información o esas imágenes que cumplan las condiciones de porcentajes de nubosidad bajo para poder interpretar las imágenes. Acá nosotros tenemos que hacer una corrección atmosférica, que acá lo hacemos a través de los algoritmos que ha dispuesto QGIS y que se pueden implementar a través de Python. Acá hay una información que se obtiene a través de reflectancias, y por ejemplo, para el caso que les traigo hoy de ejemplo, empezamos a cruzar la información de reflectancias con la información de datos medidos de calidad del agua y monitoreos que están en nuestra base de datos corporativa. Con esta información que tenemos ya para poder procesar y poder comparar los datos, hacemos o implementamos un modelo. En este caso, lo que implementamos para agua fue un modelo de regresión no lineal multivariado, que es un modelo matemático que permite inferir a partir de las imágenes de satélite y de las bandas de los sensores remotos, poder inferir condiciones específicas para oxígeno disuelto, pH, conductividad, temperatura y fósforo principalmente. Esto también permite hacer un análisis multitemporales y generación de índices, y nos permite llevar a la generación de mapas de calidad del recurso hídrico superficial en las regiones y en las áreas que tenemos competencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con los proyectos que tenemos competencia. Entonces, para poder lograr y poder confiar en los datos, nosotros lo que hicimos fue poder hacer una calibración y validación de lo que estaba observado por los laboratorios en campo versus lo que simulamos, y poder definir si hay métricas aceptables o no, y poder buscar ese modelo matemático que explicara las condiciones de calidad del agua en la zona. ¿Qué obtuvimos? Que para unas piscinas específicas, que son piscinas de tratamiento de aguas residuales, poder ver cómo son esas variaciones en términos de oxígeno disuelto, ver en cada piscina cómo es los cambios en términos de variación del parámetro, y poder motivar, en caso de que sea necesario, la incorporación de nuevos monitoreos que permitieran poder definir si hay de pronto algunas variaciones o algunos aumentos en la contaminación del agua, o si por el contrario la planta de tratamiento no está funcionando como tiene que funcionar. Esto implica que nosotros podemos con sensores remotos estar haciendo análisis y variación de estos resultados en el tiempo. Acá lo tenemos por año, pero igual podemos tener información de variación en el tiempo de manera mensual, obviamente teniendo en cuenta que nos ayuden las condiciones atmosféricas para poder ver en las diferentes bandas, o las diferentes bandas espectrales. Entonces acá tenemos información de oxígeno disuelto, información de pH, y ver cómo esto está variando en el tiempo y ver los resultados específicos para cada parámetro. Esto permite ver también para cada punto de control, ver cuáles son estas condiciones de temperatura, oxígeno, pH y turbidez. Y pues antes no contábamos con información de esas piscinas específicas, y ahora es posible generar un análisis multitemporal y espacial de la calidad del agua en la zona. Entonces, esto
como parte de los productos que tiene el centro de monitoreo, de los resultados que nosotros hemos venido generando desde allí. Y pues los invitamos a que si tienen alguna duda o tener algún mayor detalle en cierta información, se contacten con nosotros a centrodemonitoreo@anla.gov.co o que puedan entrar al enlace que dejamos acá en la pantalla, en la presentación. Esta presentación se las vamos a compartir y que puedan entrar y revisar los tableros de control, los reportes de alertas, los ejercicios de modelación que hemos venido adelantando, cómo generamos los diagnósticos de condiciones socioambientales, todos los productos que nosotros vayamos generando, los vamos a ir dejando acá en la página del centro de monitoreo. Entonces los invitamos para que nos consulten. Esto es en términos de lo que tenemos para presentarles el día de hoy. Entonces, Marcelo, doy paso para que generemos entonces el espacio de, de charla o de conversación respecto a esta apuesta en términos de optimizar el licenciamiento ambiental. Listo, claro que sí, Jorge. Entonces, invitamos a todos los compañeros, colegas de las diferentes corporaciones a que levanten su mano y yo voy dirigiendo la sesión y el conversatorio para que nuestro equipo técnico, tanto Jorge y Germán, resuelvan todo tipo de preguntas, dudas e inquietudes. Entonces, los invitamos a levantar la mano o a abrir los micrófonos y comenzamos esta sesión de preguntas. Carol, te escuchamos. Sí, buenos días para todos nuevamente. Yo quería preguntar, obviamente estos tableros de control son de gran importancia para ANLA y para las autoridades ambientales porque nos permite pues tener en el radar los recursos naturales y cómo se están monitoreando, cómo se están aprovechando. Pero me queda la duda un poco, decía el conferencista hace algún rato, que iban a hablar con el Ministerio de Ambiente, sobre todo en la Dirección de Recursos Hídricos, los temas relacionados como con esa interacción de las plataformas que maneja el Ministerio de Ambiente. Yo quisiera saber si esta interacción se ha venido llevando también, digamos, con bosques, con IDEAM, con otras plataformas que tienen que diligenciar también las autoridades ambientales. Entonces quisiera saber la retroalimentación que han tenido de otros sectores también. Eso es, básicamente. Gracias. No, ok, gracias, Carol, por la pregunta. Pues precisamente lo que hemos venido haciendo con los diferentes sectores y no solamente con digamos, con la parte ambiental, sino también con universidades, con otros organismos que también han venido conociendo el centro de monitoreo, es poner a disposición los tableros de control para que sean retroalimentados, para que la información específica que se ha querido plasmar allí sí es clara. Y esto también va de la mano con una estrategia que tiene la entidad, que es la de ciudadanos científicos, y es poder hacer que todo lo que estamos poniendo acá en términos de monitoreo de PM10, de PM2.5 y que hemos venido a la fecha presentando, pues no se quede en temas técnicos o en términos técnicos, sino que también presente en, en otro tipo de lenguaje la información desde una manera muy clara. Y esa es la principal retroalimentación que nos han hecho a los tableros de control, ¿sí? Otro tema importante y que tuvimos que afrontar como entidad fue la estandarización de los tableros de control, porque inicialmente también, como estamos en un boom de tableros de control, todos los grupos están haciendo tableros de control, todas las entidades están haciendo tableros de control. Entrar a tener un dominio claro de cómo se tienen que hacer los tableros de control al interior de la entidad fue parte de los principales retos y también de las retroalimentaciones que tuvimos por parte de los diferentes sectores. Porque si empezábamos a analizar lo que estaba dispuesto en la página de la entidad, tenían maneras distintas de presentar la información. Entonces, la recomendación fue: realicen una estandarización de la manera en que presentan los tableros de control, y lo que hicimos fue ajustar los tableros a una imagen corporativa, que es la imagen de la entidad, de la ANLA, que hace parte de los diferentes manuales de gestión que tenemos al interior a través de nuestro sistema y que funcione de la misma manera. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de las diferentes retroalimentaciones de los sectores, generar un procedimiento para la creación de tableros de control, que tiene que tener varios temas claros. Primero, ¿cuál es la necesidad que queremos satisfacer con ese tablero de control? Es decir, ¿qué es lo que queremos mostrar con ese tablero de control? Dos,
que efectivamente sí esté teniendo una periodicidad en términos de consulta por parte de los diferentes sectores. Es decir, que efectivamente sí está siendo usado, que sí se está utilizando para tomar decisiones. 3, que el lenguaje que estamos poniendo, como lo mencionaba hace un momento, en el tablero de control es claro. Y 4, pues que obviamente el tablero de control no sea solamente una foto, porque eso también estaba pasando. Tenemos datos históricos desde de hace 2 años y ahí se queda el tablero y lo único que hicimos fue poner una serie de tiempo. No, el tablero de control tiene que ser un sistema que se esté alimentando y actualizando de manera continua para que las personas que quieran usar el tablero de control puedan saber que están viendo lo último en información que tiene la ANLA con respecto a ese proyecto o con respecto a ese sitio en particular. Entonces, estas fueron como las principales retroalimentaciones que nos dieron desde los diferentes sectores. Y cuando hemos ido también a las diferentes corporaciones autónomas regionales, pues también hemos venido presentando los tableros de control. Y claramente, si después de que tengan alguna revisión por parte de los que están en la mesa, los invito a que entren a la página, que los revisen. Y si hay cosas que no son entendibles, porque también pasa que cuando construimos las herramientas, pues no son muy claras para el público objetivo que tenemos, pues nos escriban al correo de centro de monitoreo, centromonitoreo@anla.gov.co, para que nos informen sus dudas e inquietudes y poder hacer que este tipo de herramientas sean cada vez más claras. Muchísimas gracias. Ya me queda más claro. Dale, con todo gusto, Carol. De parte de las corporaciones, ¿tenemos alguna pregunta, duda o inquietud de la presentación realizada el día de hoy? O que nos quieran compartir qué sistemas manejan al interior de las corporaciones, para así desde el equipo vaya mapeando qué corporaciones tienen estos sistemas para trabajar conjuntamente. Gabriel, te escuchamos. Muy buenos días. Para mí es muy grato participar en esta socialización del ANLA, y quiero felicitarlos por todo el trabajo y el terreno recorrido con el manejo de la información. Yo trabajo con la CDMB, la Autoridad Ambiental de Sotonorte en Santander, y al momento soy el responsable del laboratorio de aguas y suelos, pero va a quedar en el nuevo laboratorio que está, ya casi van a entregar la infraestructura a un centro de monitoreo ambiental. La pregunta es, ¿hay transferencia tecnológica de lo aprendido por el ANLA con las autoridades ambientales? Y segundo, cómo digamos, acceder, digamos, también a todo ese desarrollo tecnológico que ha tenido el ANLA para poder llegar a mostrar lo que nos mostraron esta mañana. Yo les agradezco y termino felicitándolos. Una gran felicitación porque se ve el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Interesante lo que nos estás contando en términos de el centro de monitoreo ambiental que están generando. Hay una gran oportunidad y es parte también de lo que quería mencionar con el cierre también de este espacio, y es que es importante que entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las corporaciones autónomas regionales podamos generar mecanismos de interoperabilidad. Y siempre cuando hablamos de interoperabilidad nos imaginamos como desarrollos tecnológicos robustos y fuertes para poder empezar a compartirnos datos, pero podemos generar mecanismos muy sencillos como poder generar plantillas, archivos específicos que son claros para todas las corporaciones y la ANLA y poder empezar a compartir la información. ¿Qué, qué ha pasado históricamente? Y creo que acá todos lo sabemos, y es que la información debería estar llegando al Sistema de Información Ambiental de Colombia a partir de las diferentes autoridades ambientales. Sin embargo, pues no se ha logrado centralizar esta información.
pero eso no implica que como autoridades ambientales no podamos compartirnos los datos entre nosotros. Entonces, importante que nosotros podamos conocer, Gabriel, todo lo que se está generando o lo que se está pensando desde el Centro de Monitoreo Ambiental y poder ver cómo entre ANLA y la Corporación Autónoma Regional podemos generar esos espacios para podernos compartir la información de una manera rápida, oportuna y sin generar un traumatismo muy fuerte en términos de tener que tener una persona que esté cargando y enviando la información, sino de pronto con alguna herramienta muy práctica que nos permita a nosotros estar compartiendo los datos. Y lo digo en términos generales para todas las corporaciones. Ahora bien, con la información tecnológica que nosotros hemos venido desarrollando, con las capacidades tecnológicas que tenemos, nosotros lo que podríamos hacer es empezar a dar unas ciertas capacitaciones en términos de la construcción de tableros de control, porque nosotros lo hacemos con herramientas muy básicas y sencillas, pero que al final se podría utilizar en en las diferentes corporaciones autónomas. Y eso implica que podríamos hacer que generar un espacio en donde podemos partir de un grupo de datos específicos hasta poder llegar a tener el tablero de control y publicarlo. Claramente esto depende de la capacidad tecnológica o de las herramientas con las que cuenta la corporación, o podemos buscar algunas herramientas libres que puedan ser de uso free, por decirlo así, y que se puedan empezar a desplegar estas capacidades para que las corporaciones también puedan publicar sus datos. ¿Sí? Nosotros qué hemos hecho también con el portal de recepción de información y a qué queremos llegar. Y es con el portal lo que buscamos es poderlo utilizar para ANLA, poderlo desarrollar a tal punto en donde el sistema esté muy robusto y esté completamente validado y poder llevar hacia ministerio esta propuesta para que se involucre como parte del modelo de almacenamiento de datos geográfico, se involucre como parte de las diferentes herramientas que se tienen y se pueda utilizar para que los diferentes proyectos que son competencia de la Autoridad Ambiental Regional hagan uso también de esta herramienta para que lo centralicen en las diferentes corporaciones. Entonces, podríamos buscar diferentes espacios, Gabriel, para que podamos compartir las experiencias en términos tecnológicos y poder acompañar a las corporaciones, por ejemplo, en tu caso, a la corporación de Bucaramanga, poder hacer que podamos acompañar en la construcción de este centro de monitoreo, entendiendo todo lo que nosotros hemos venido adelantando a la fecha. Eh, Le doy entonces la palabra a Marco González, que tiene la mano arriba. Adelante, Marco, por favor. Marco, ¿te escuchamos o bajaste la mano ahorita? Listo, creo que desistió de hacer la consulta. Gabriel ya la bajó. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Y aprovechamos que el equipo técnico de la ANLA está para poder así despejar todo tipo de dudas. Marco, te escuchamos ahorita sí, nuevamente que abriste, daste la mano. Bueno, muy buenos días. Eh, Mi nombre es Marco González. Yo soy, eh, digamos, la persona encargada del sistema de información geográfico en el EPA Cartagena. Eh, bueno, nosotros venimos desde el año pasado haciendo una implementación grande con las herramientas SIP para el seguimiento y evaluación de las licencias ambientales. Bueno, aprovechando este espacio y el equipo técnico de ANLA, pues estamos interesados en la consolidación, digamos, de las diferentes GDB que hemos estado recibiendo de cada uno de los proyectos de los cuales se reciben
las solicitudes de licencia y posteriormente ya nos quedan como las caracterizaciones de esa área de influencia. Entonces, no sé si a través del equipo técnico de ANLA pues, podríamos tener una sesión, ya sea para todos los presentes, en la cual nos ayuden a gestionar un poco mejor toda esa información que recibimos por parte de cada una de las solicitudes. O sea, nos van quedando diferentes GDB, pero de cada uno de los proyectos, pero lo que queremos es consolidar toda esa información y bueno, y a futuro pues poderla compartir con ANLA como tal. Claro, Marco, súper importante tu acotación. Nosotros desde el 2020, como les contaba, veníamos construyendo la base de datos corporativa y el primer ejercicio fue centralizar la información en una base de datos, pues que se utiliza en un ambiente que se llama Postgres y tenemos unas herramientas de centralización. Sería importante, y no sé, Marcelo, tú cómo lo ves, si en algún momento se requiera, podemos generar un espacio con la Oficina de Tecnologías de la Información para que le cuenten a las diferentes corporaciones o a las que estén interesadas en este tipo de proceso para ver cómo fue que lo hizo la ANLA y poder compartir las herramientas para que puedan implementar la centralización en sus autoridades ambientales y poder generar esa base de datos corporativa de cada corporación ambiental regional. Listo, claro que sí, Jorge. Hacemos la consulta al interior con OTI, cuál sería, digamos, el equipo y los líderes a presentar eso. Y vía con Carol definimos esa sesión y la insertamos en el cronograma que tenemos. Perfecto. Y se puede hacer la invitación para que nos cuenten cómo es ese procedimiento y cómo se migra actualmente la base. Me parece un buen tema. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta, No, gracias por a tu aporte. usted. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra mano levantada, ya Marco la va a bajar. Si no tenemos ninguna otra pregunta por parte de los compañeros de las diferentes corporaciones, les queremos agradecer su asistencia, su participación. Recordarles, por favor, que hagan su registro en el link que les he venido compartiendo y que nuevamente se los voy a compartir para que así procedamos a tener este soporte de asistencia y que posteriormente ustedes lo puedan estar descargando en el micrositio web que reposa en Azocars y puedan tenerlo como soporte. Adicional a eso, también los invitamos a que recapitulen esta sesión o las anteriores en este mismo link. Y adicional a eso, que estén muy pendientes de las próximas sesiones que tenemos. En el mes de junio tenemos el 9 de junio, valoración económica ambiental en temas de impactos ambientales y jerarquización de impactos. Y el 23 de junio tenemos todo el tema de la orientación para el trámite de beneficios tributarios, que va a reunir todo el tema de la actualización normativa, casos de solicitudes y paso a paso del trámite. Entonces, para que una vez se programen, Azocars les va a estar reenviando estas citaciones para que se conecten y los esperamos en los jueves ANLA Azocars. Entonces, también al equipo de la ANLA, a Jorge y a Germán, muchísimas gracias, una excelente presentación. Y entonces a todos que tengan un excelente resto de día y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Socarse y a todas las corporaciones. Vale, Un muchas feliz gracias día. para todos. Buen día para todos también. Buen día para todos.